Yo le había hecho una pregunta por el grupo, pero Sí. era de análisis, que era Ah, en el de plazo, liquidez corriente necesaria, que era el de los plazos. ajá. Había uno que creo que era el de los bienes de cambio, Ujú. que sumaba dos veces el plazo sí, el de cobro de los clientes. Quería, por Para fórmula, que quería vean. saber teóricamente por qué eso había explicado, pero no sé teóricamente por qué se hace eso. Bueno, yo les subí los apuntes que les había hecho de eso, ¿no? Ese día a la clase. En ese apunte, De acuerdo. igualmente que en el libro que les pasó la profe no me acuerdo quién es el autor, Pérez. Pérez, en el libro de Pérez, está explicado por qué se toma. No, no es que se considera doble, lo que pasa es que se tiene que considerar todo el plazo. Primero, desde que el bien de cambio se incorpora hasta que se vuelve venta, que ese es el plazo de la antigüedad que tiene en cuenta el costo de ventas, por eso esa antigüedad considera desde el momento que el bien de cambio está en el inventario hasta que se vende, pero en ese momento no se convierte en efectivo aún y lo que estamos buscando es un concepto de liquidez, un concepto de realización del activo. A partir de ahí transcurre otro tiempo de plazo hasta que el activo se cobra, que efectivamente se cobra. Todo ese tiempo es lo que está considerado como primer factor dentro de bienes de cambio, desde el momento que incorpora hasta el momento que se vuelve efectivo. Transcurrieron, creo que, no me acuerdo el número, 44 días para que la mercadería se venda, pero con los 44 días cuando se vende, como la empresa vende todo a crédito, no se convierte en efectivo, sino que transcurre el plazo de otorgamiento de crédito a sus clientes. Entonces, efectivamente, esa mercadería se vuelve corriente, se vuelve líquida, se vuelve con liquidez, se vuelve efectivo cuando se cobra, ¿sí? Eso es el plazo desde cero hasta el momento que se cobra bienes de cambio. Además, yo les había explicado que como estamos trabajando con liquidez corriente necesaria y lo que estamos trabajando son plazos promedios, con la idea que no todo se cobra ni el primero ni el último día, sino que es un goteo, es decir, se tiene en consideración o se tiene en cuenta que la realización de los activos en promedio es de una determinada fecha, pero no ocurre en ese día o en ese número promedio, sino que va ocurriendo durante todo un periodo de tiempo. Por ello, tomaba la segunda parte, la parte del plazo de cuentas corrientes, considerando que desde el primer día del plazo de cuentas corrientes hasta el último día van a ir cayendo las cobranzas. Por eso suma el plazo total de bienes de cambio más el plazo de realización de las cobranzas y considera un promedio de ambos para incorporarlo a la fórmula de liquidez corriente necesaria, entendiendo que no todo ocurre ni al inicio ni todo ocurre al cierre. Esto está bien explicado en el libro que nosotros se los pasamos, incluso en ese libro tiene un ejemplo porque va indicando si uno considera que las cuentas corrientes son un 100% y que el plazo son 10 días, va indicando cómo un décimo de cada cuenta corriente va cayendo y qué va significando eso en la fórmula de liquidez corriente necesaria. No es que se toma doble, o sea, conceptualmente no es doble, lo que se está buscando es un promedio, ¿sí? Para poder hallar ese promedio, tomo dos plazos, el plazo desde cero del bien de cambio hasta su efectiva realización y el segundo plazo que es cuando efectivamente va a empezar a ingresar los fondos, que puede ser el día 1, 2 o el día 20, no recuerdo, 26 creo que era, Sí, o el día 26, exactamente. Entonces, lo que se suman esos y se obtiene el promedio, entendiéndose que en ese plazo promedio es cuando se van a cobrar la venta de los bienes de cambio. ¿Mm? sí, 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 Profe, está. Sí, yo profesora, le buenas decía tardes. doble por el tema de la fórmula, pero sí quería saber en forma teórica, digamos. Sí, yo les aconsejo que lean ese librito, realmente está como muy claro y Pasaron, como ustedes van a poder tener el material a mano, que es una ventaja que van a tener ahora en el examen, digamos, si lo leyeron, lo tienen claro, lo identifican claramente, cualquiera sea la situación que les propongan o cualquiera sea el planteo, lo van a poder resolver. Profesora, ¿Sí? buenas tardes. Yo lo leí a esa parte justamente de lo que usted está explicando
Ajá. y referencia básicamente de que es el ciclo operativo bruto, digamos lo que se calcula ahí. Y lo que habla es que en cuanto a mi duda, en el caso de que no tengamos, que sean solo ventas al contado, digamos que no tengamos a crédito, sería solo el plazo de inventario entonces. Exacto, porque es el plazo. Exacto. Si la venta es al contado, fíjense que ahí está, en ese ejemplo, cuando no vende a crédito, se ve claramente que para incorporarlo en la fórmula de liquidez corriente, cuanto la venta es al contado y el plazo de realización de los activos o de los bienes de cambio, supongamos que es 10. ¿Qué significa 10? Son 10 días en los cuales desde que ingresa el inventario hasta que se vende, transcurren 10 días. Pero en la fórmula debemos incorporar un promedio, porque no vamos a suponer que todos los bienes de cambio se venden el día 10 y se cobran el día 10. Lo que ocurre es que el día 1 se vende una parte y se va cobrando, el día 2 se vende otra parte y se va cobrando, y así sucesivamente hasta el día 10. En el día 10 lo que ocurre es que se agota el stock que tiene que se considera como parte del promedio de los bienes de cambio, y se vuelve a realizar un nuevo ciclo de ventas, como dice la compañera, el ciclo bruto de ventas. Entonces, la idea que subyace es que no todo se realiza en el último día de plazo, no todos, si bien el plazo de los bienes de cambio es de 10, significa que en 10 días se venden, un inventario, un artículo, un stock no está más de 10 días en el ente, eso es bajo el supuesto de de 10 del ejemplo que les estoy dando. No significa que se vende y se cobra todo el día 10. Se va vendiendo una parte el día 1, otra parte el día 2 y se va cobrando. Ahora bien, como lo que nosotros estamos buscando es un plazo promedio de liquidez corriente o con liquidez corriente necesaria, lo que hacemos es tomar entre 0 y 10 y hacemos el promedio dividido 2, 5. Incorporamos 5 en la fórmula, suponiendo que en promedio en 5 días se cobran esos bienes de cambio. Cuando la venta es al contado, como plantea la compañera. Cuando es a crédito, es toda la explicación que les había dado anteriormente. En ese ejemplo que dice la compañera se nota como más claro por qué tomo 5, ¿sí? Está, profe, muchas Sí, se gracias. entendió clarito. Bien. Incluso la diferencia entre la venta al contado y la crédito, obviamente. Claro, la venta de crédito prorroga todo el plazo, pero es lo mismo, es el mismo razonamiento. Cuando incorporamos estas fórmulas tiene que ver con que el dato que obtenemos de antigüedad, fíjense que el dato del cual partimos es de la antigüedad de los bienes de cambio. Estamos diciendo cuánto antiguo puedo ser, cuánto es el tiempo máximo que permanece un bien de cambio en el ente, en la empresa. Entonces, esa antigüedad nos dice 10 días. Significa que entre 0 y 10 se va a vender los bienes de cambio, esos bienes de cambio de los cuales estamos hablando. Entonces, se supone que entre 0 y 10, entre el día 1 y el día 10, se van a cobrar, porque si se venden de contado es porque se cobran en el mismo momento de la venta. Bueno, pero ¿qué ponemos en la fórmula de liquidez corriente necesaria? Si pongo día 1, si considero que todo se vende y se cobra el día 1, voy a obtener una forma de liquidez, una fórmula o un dato de liquidez que no va a ser real y me va a llevar a una conclusión errónea, porque voy a suponer una mayor liquidez que si por el contrario tomo todo el día 10 y digo todo el día 10 se vende todo y se cobra todo, significa que los 9 días restantes no voy a tener fondos y eso tampoco me va a llevar a una conclusión correcta. Entonces no se puede tomar ni 1 ni 10, se toma promedio, porque se entiende la idea que subyace, que está en el libro así explicada, es que es una idea de goteo, es una idea que todos los días se va vendiendo una parte y que en el día 10 se termina de vender el inventario promedio. Bien, ¿qué otra duda tienen? Profesora, buenas tardes. En el 24 de los complementarios, donde hay que determinar el lote óptimo, habla de un desvío estándar. No sé en dónde. No va a entrar. ¿No va a entrar? No. No va a entrar con desvío estándar. Ya les dijo el profe Nolte en teoría, porque alguno de los chicos lo comentó, y nos vimos en el práctico. Tampoco va a entrar. Hay otro ejercicio que están planteando por ahí que me pasaron una foto de promociones cuando dan 3 variables. Yo la verdad que no sé de dónde han sacado ese ejercicio. No sé ni siquiera si en algún año... ¿Vos te acordás, Cristina, si en algún año se dio así? No, la verdad que no. Yo estuve buscando entre los archivos que tengo desde que estoy
y no Claro. encontré nada. La profe La Cristina y verdad yo que somos muy jóvenes. No, bueno, la profe Cristina es joven. Somos jóvenes en la cátedra, pero desde que yo hace por lo menos 5 o 6 años que estoy en la cátedra y no dimos nunca ese ejercicio. No sé de dónde lo habrán sacado. Más allá de eso, de ese tipo de ejercicios no se les va a plantear así porque no resolvimos en los prácticos ejercicios con 3 variables, ¿sí? Siempre recuerden que todos los ejercicios que se le van a tomar en el parcial tienen el mismo nivel de complejidad que lo que dimos en el práctico, y siempre dimos con 2 variables, por eso resolvimos con X e Y, por eso vimos ángulos, por eso determinamos la fórmula y las metas siempre con X e Y, o sea, con 2 variables. No supongan que va a entrar de otra manera porque no va a ser así. Profe, Sí. ¿podría explicar cómo sería en el caso que tengamos 3 restricciones y 3 metas en un multicriterio? Yo hice en un libre, está así, no me acuerdo ahora qué año, pero esta mañana lo hicimos así y daba 3 restricciones y 3 metas. ¿Cómo se decidiría en ese caso? ¿Había 6 gráficos? ¿6 líneas graficadas? Sí. Ya le digo si quiere qué examen, qué libre es, pero es un libre. Bien, no importa, no importa, pero vamos ¿querés responder vos, Cristina, o yo? Como quieras. Sentite libre, Ali, de responderme. Bueno, bueno, porque hablo mucho, por eso pasa eso. Vamos a suponer que existan metas y que existan restricciones. Yo la clase anterior les había comentado que si bien se llaman metas o si bien tienen la definición de metas o están estipuladas en el planteo como metas, como objetivos, se terminan graficando como restricciones, ¿sí? Incluso el parcial que vimos del 2017, que yo le pasé en Excel la solución en el grupo de WhatsApp, ustedes van a ver que, en definitiva, las restricciones o las metas son restricciones. ¿Por qué? Porque lo que se busca es cumplir con eso. Una restricción, si bien la palabra es indicativa de que pareciera un límite, en muchos casos ustedes van a encontrar, como el que estuvimos viendo recién de las aguas y las gaseosas, cuando nos dice que la empresa quiere vender más de determinada cantidad o debe ofrecer más de determinada cantidad, ya la restricción no es un límite para abajo, sino que es un límite o es una meta con una proyección ascendente. Con lo cual, si tienen 3 restricciones y tienen 3 metas, grafican todo. Porque las restricciones o las metas no van a hablar de algo diferente que no sean las combinaciones de productos, ¿sí? O la combinación de X e Y. Seguramente las metas establecerán ciertas condiciones, pero siempre va a estar en el mix o en la explicitación, cuando está explícita la meta, va a estar determinado como X1, X2, X o Y, ¿sí? 2 variables, siempre 2 variables. Entonces, todo eso conlleva a una gráfica. Yo le preguntaba a la compañera, si son 6 metas y 6 restricciones, ambas tienen que estar graficadas. Lo que hay que hacer en todos los casos correctamente es determinar el área de factibilidad, ¿sí? Grafiquen las metas como si fueran restricciones, grafiquen todas las restricciones y todas las metas. Y luego analicen esas metas y restricciones, qué área de factibilidad están permitiendo obtener o qué área de factibilidad puedo a partir de ello concluir. Entonces, una vez que están identificadas el área de factibilidad, lo que tengo que hacer es, en cada uno de los ángulos, validar primero que se cumpla la meta primaria. Seguro se va a cumplir, porque si la meta estuvo graficada, la zona de factibilidad va a surgir en función de ciertos valores o ciertas áreas que van a contemplar esa restricción o esa meta. Y lo que veo y analizo en cada ángulo es cuánto llego a esa o qué valor accedo de esa meta primaria. Una vez que validé todos los valores de las metas primarias,
Si existe además una función z, analizo el valor de la función z y allí obtengo la respuesta al ejercicio, ¿sí? Si no existe una función z, porque recuerden que me preguntaron también la vez anterior qué pasaba, porque habíamos visto un práctico donde no existía una función z, donde solamente tendría que cumplir metas primarias. Si existe una función z, además de la meta primaria, como el área de factibilidad me va a determinar efectivamente que cumple con esa meta, analizo la función z. Y si tienen una meta primaria y una meta secundaria y una variable z o una función objetivo z, lo que tienen que hacer es validar que se cumpla la meta primaria, validar que se cumpla la meta secundaria o qué valor toma en esos ángulos la meta secundaria y luego calcular z. Y de ese mix selecciono cuál es la mejor opción en función de las metas y en función de z. ¿Se entendió? Profe, ¿puede coincidir o puede diferir en ese caso el tema de metas y con respecto a la función z? Al momento de tomar la decisión me refiero, ¿no? Sí, disculpa Malvina, ¿qué me decías? Que puede diferir en tema de toma de decisión con respecto al resultado que me da por la alternativa de metas y en lo que es el tema de función z para poder tomar la decisión. Sí, puede diferir. Sí, puede diferir. De hecho, en el ejercicio que vimos en el práctico, y por eso, en consecuencia, en el parcial puede estar planteado de alguna manera, de esa manera también, obliga a pensar, obliga a racionalizar todos los ángulos, analizar qué se cumple en cada uno de ellos y tomar una decisión. Sí, vieron que en el ejercicio que vimos en el práctico se cumplían todos en la meta primaria y en la meta secundaria ninguno de los ángulos llegaba a la meta secundaria o al objetivo de meta secundaria. Entonces tenía que terminar decidiendo de los que llegaban cuál era el que más se acercaba. Pero tal vez el que más se acerca de la meta secundaria es el que menos cumple la meta primaria. Entonces lo que tengo que analizar, lo que tengo que hacer es un análisis de razonabilidad y definir un criterio y explicarlo, explicitar. Entiendo que la mejor opción es el objetivo, el ángulo o la combinación que cumple la meta primaria en tanto y se acerca a la meta secundaria en tanto. O explicar, entiendo que buscando cumplir la meta secundaria de mejor manera, llego a tal valor de la meta primaria. No hay allí una solución, lo que dice la compañera es que no hay una única solución, lo que tengo es que fundamentar. Por supuesto que no voy a dar como respuesta posible un ángulo que no cumple ni la primaria ni cumple la secundaria o que cumpliendo la primaria y habiendo una función z da el menor z cuando estoy hablando de beneficios. Eso está mal, ¿sí? Ahora, profe, y si por ejemplo tenemos una meta primaria en un ángulo, ¿no? Sí. Tenemos que se cumple la meta primaria y secundaria y en otro ángulo se cumple la meta primaria, pongamos que es ganancias, y no se cumple no se cumple la meta secundaria, pero ahí donde no se cumple la secundaria, la ganancia es mayor en la meta primaria. Bueno, ese es el típico ejemplo donde tengo que elegir. Cualquiera de las dos respuestas va a estar correcta. Bien, es lo que perfecto. estamos diciendo, es decir, mientras se cumple la meta primaria o hay una función z, lo que ustedes tienen que incorporar como respuesta es algo racional desde el punto de vista económico, porque son decisiones económicas las que está tomando la empresa, pues siempre son planteos respecto de empresas, racional y explicado cuál es el razonamiento. ¿Se acuerdan cuando a veces, cuando estudiamos matrices o cuando estudiamos otros temas, que nosotros decíamos, hay veces que la solución la tengo que explicar y en tanto esté explicada y sea racional, va a estar como correcta, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay veces, sobre todo en estas cuestiones donde hay restricciones, donde hay metas de objetivos, ya si hay un problema de este tipo, es porque hay restricciones en pugna, o sea, hay cuestiones o intereses o cuestiones que hacen que no se pueda cumplir todo, porque si no la solución sería la más fácil. Entonces, en tanto existan situaciones que van impidiendo una solución óptima,
pueden darse ciertas combinaciones. De hecho, cada uno de los ángulos, ustedes saben que es una combinación factible desde el punto de vista de las restricciones. Cuando existe un Z, hay una que es mejor que las otras, ¿sí? Pero en realidad cualquiera de las cuatro es posible. Siempre que exista un Z, la respuesta es única, ¿sí? Ahora, cuando hay metas primarias y secundarias, puede ocurrir esto que están planteando ustedes. Lo escriben y escriben su razonamiento, ¿sí? Excepto que el razonamiento esté mal, va a ser mal considerado, pero si el razonamiento es correcto y ustedes imaginen que están asesorando a una empresa y le indican que la forma es, la solución óptima es esto, que le va a permitir cumplir lo que considera como primaria, que no se va a cumplir lo que considera como secundaria y que su valor, su resultado, su costo en función de su matriz, de su función Z va a ser tal. ¿Sí? Lo tienen que explicitar y explicitado correctamente va a quedar bien. Se tiene que considerar como válido, si está bien pensado. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, profe. Yo tengo una pregunta de programación lineal, profe, con respecto a graficar. Ajá. Era del parcial 2018 que después me di cuenta. Por ejemplo, en la meta secundaria, ¿se puede dar también en la programación lineal común? Teníamos en el eje de las... Bueno, en el eje de la X y el eje de las Y se puede poner cualquiera de las dos, teníamos cementos y piedra. Ok. Por ejemplo, no les digo las otras restricciones porque esta es con una fracción. Bien. Por ejemplo, un parcial decía piedra es el doble de cemento. Yo quiero saber cómo le doy valor y cómo grafico ese. Y el otro era lo contrario. Piedra era la mitad o un medio de cemento. Y se grafican Bien. completamente distintas las dos. ¿Cómo graficaría cada una, digamos? Bueno, miren, justamente yo les preparé 4 restricciones. A ver. Sí, 6 situaciones, pero ya que Pablo preguntó, se lo vamos a explicar, vamos a razonar esto. Pablo, además de la mitad o el medio, te decía mayor que o menor que. Alguna de esas formas tenía que decirte. A ver, de vuelta. Piedra es. Vamos a escribir acá. Que piedra era mayor o igual a no tengo acá pero busco. Era mayor o igual a 2 cimientos. Mayor igual a 2. La cantidad de piedras sea como mínimo el doble que la producción de cemento. Ajá, piedra tiene que ser mayor o igual a 2 de cemento. Es así, ¿no es cierto? Sí. Bien, entonces, X, esa restricción se grafica. X es mayor o igual a 2 de Y. ¿Qué quiere decir? Vamos a dar valores ahí. Si Y tomara el valor de 4, por ejemplo, X, ¿a qué tendría que ser mayor? A 8. A 8. Vamos hasta cómo está escrito. Lee tal cual está escrito. ¿Qué nos dice? Piedra tiene que ser mayor o igual. Mayor o igual A 12. A 2. A 2 de cemento. A 2 de cemento. Si cemento es, ¿cuánto me dijeron? ¿8? En ese caso, piedra sería 8 y cemento sería 4. 4, exactamente. Si le doy un valor, lo que ustedes tienen que hacer para corroborar si la función está correctamente planteada es darle valores y pensar. Si yo digo que cemento es 4 y piedra tiene que ser 2 veces, tiene que ser el doble, si la función está bien escrita, lo que tengo que validar es que X tiene que ser 2 veces el valor de Y. O sea que mi función tiene que estar escrita, mi restricción, como X es igual a 2 por 4, ¿sí? Eso es de mínima, ¿no? Tiene que ser mayor o igual. Eso es como tengo que validar que esté correctamente escrito. Piedra mayor o igual a 2 de cemento. Esa restricción no es muy difícil de plantear. No. ¿Sí? ¿Y qué pasa si nos dice piedra tiene que ser al menos la mitad de cemento? ¿Cómo sería? Piedra al menos la mitad de cemento. P tiene que ser mayor a C sobre 2. X, piedra, ¿qué? Tiene que Sería ser, ¿qué?
Y sería la mitad de X. Pero vos tenés que plantear como mayor o igual, porque te está diciendo piedra al menos la mitad de cemento. Claro. Piedras tiene que ser ¿qué? O sea, X tiene que ser Mayor o igual a C sobre mayor 2. o igual a A 12. C sobre 2. C sobre 2, perdón. Sí, el anterior. I sobre 2. Ajá. ¿Sí? Piedra tiene que ser al menos la mitad de cemento. ¿Sí? ¿Y esto Vamos a suponer que I es 6. ¿Cómo me quedaría la igualdad? 3. ¿Qué valor tomaría X? Y ahora lo pienso. Si X es 3, ¿es al menos la mitad de Y? Sí. Sí, cuando Y es 6, X es 3. Eso después considero valores y valido. Le doy valores a X y valores a Y. Entonces le doy, acá en realidad siempre conviene darle el valor a Y. Pongo cualquier valor de Y y digo, si es 10, realmente lo reemplazo en la fórmula. Entonces, ¿qué valor tomaría X si Y es 10? Y bueno, por fórmula me daría que X es 5. Y ahí lo pienso de vuelta. Y digo, X, esta X de 5, ¿es realmente la mitad de Y? Sí, porque si Y valía 10, X vale 5. ¿Se entiende el razonamiento que tienen que hacer? Sí. Planteen la restricción, denle valores a alguna de las variables, principalmente, generalmente a X, o la dependiente de la otra, porque acá lo que me está diciendo es que X tiene que ser mayor o igual a 2, a la mitad de la otra. Denle valores ahí, y a partir de ahí, una vez que tomaron los dos valores, piensen si está bien planteado. Claro. ¿Y para dónde crecería, o sea, para dónde tendería para definir el área de factibilidad? Bien, para definir el área de factibilidad, lo que tienen que ver es, ahí lo que yo les aconsejo es para arriba. Cuando en tanto dice mayor o igual, es la línea tiene que ser para arriba. Pero de todas maneras, como hay veces que no es tan así como X o Y, o si uno por ahí entra en duda, lo que tienen que hacer es grafiquen un punto abajo y un punto arriba. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes incorporen un punto debajo de la línea que les da, fíjense si ahí se valida que X es la mitad de Y, o si incorporan un punto arriba y ahí se van a dar cuenta si X es el doble o la mitad o lo que fuera la relación que está dada. ¿Mm? Darle valores también y ver si se cumple. Sí, denle valores. No tanto valores, sino como grafiquen. Yo les armé acá, pero lo que pasa es que lo tengo en el otro, a ver si lo puedo pasar, lo voy a compartir. Eso está re bueno, porque a mí me pasó que grafiqué mal, por ejemplo, uno era SH menor que E y el otro era E menor que SH y ahí me perdí y así, dándole valores, ahí me guié mejor, bien. Bueno, ahí les voy a tratar de subir o de compartir, a ver si puedo. Entonces, siempre que diga mayor o igual, una que otra, es una recta, digamos, que salga del origen. Sí, ahí les voy a pasar unas restricciones que yo estoy armando. Esperen que lo tengo que pasar. Todas van a partir del origen, pero la pendiente va a cambiar. Sí, obvio. No cambia la pendiente, cambia el sentido, el área de factibilidad, para dónde se ubica el área de factibilidad. Que ahí estoy compartiendo. Este es como un apunte nada más que yo trabajé, que hice, así que no está de lo más prolijo, pero les va a servir a ustedes. A ver, un segundito. Pero, profe, cambiaría la pendiente, porque si uno es el doble del otro, otro es la mitad del otro, las rectas van a pasar por lugares distintos. Sí, seguro. Si es la mitad o el doble, sí. Eso hace cambiar la pendiente. Lo que les quiero, bueno, si estoy hablando de una u otra, si va para arriba o para abajo, eso es lo que yo les quería indicar. Fíjense, me esperan un segundito. Si tienen otra pregunta mientras nos van compartiendo.
Cristina, no sé si querés seguir avanzando. Yo estoy tratando de pasarme si hay alguna otra duda que lo puedan ir viendo. Acá una chica consulta, dice ¿cómo sé cuándo es menor o igual a tal cosa? Eso me confunde. Dice. Depende obviamente del planteo y de cómo está redactado, ¿sí? Ahí podemos tener muchas variantes. Por ejemplo, si nosotros tenemos un planteo que te dice al menos, o por lo menos, o como mínimo, cuando te redacta la restricción, ¿sí? Eso siempre va a ser mayor o igual. Ahora bien, si te dicen no puede superar tal cosa, o tiene un límite horario de producción, o un límite en cuanto a capacidad productiva, entonces está diciendo que hasta ahí llega, entonces va a ser menor o igual, ¿sí? Pero eso tenés que prestarle mucha atención a cómo está redactado, ¿sí? Y justamente identificar si tenés unidades limitadas de producción, por ejemplo, eso va a ser menor o igual. ¿Por qué? Porque tu capacidad de planta no da para producir más, ¿sí? No sé si más o menos se me entiende o se pierden. Creo que la parte más difícil justamente del armado de restricciones es esa, digamos, poder identificar claramente para dónde va la restricción, si es mayor o igual o menor o igual. Siempre cuando estemos hablando de justamente de programación lineal vamos a tener restricciones de inecuaciones. Nunca va a ser igual a tal cosa, ¿sí? Siempre va a ser mayor o igual o menor o igual. Que nosotros con posterioridad armar el gráfico y determinar la zona de factibilidad, usemos para determinar los ángulos estas inecuaciones y reemplacemos el mayor o igual o el menor o igual por un igual, es únicamente al efecto de determinar el valor de X o determinar el valor de Y para poder aplicarlo, ya sea en la meta primaria o sea en la función objetivo. ¿Sí? No sé si pudiste, Ali. ¿Está complicado? Sí. No, Profe. ahí me pude pasar y se los pasé al grupo. La verdad que lo que quise hacer ahí es como un apunte, en realidad es como varias preguntas para que ustedes practiquen, básicamente. Fíjense que en el punto 1, lo que está indicado, miren en el grupo de WhatsApp, el PDF que les pasé, lo que dice ahí es x1 mayor o igual a x2 por 1,10. Eso, escrito en un planteo, significa que las ventas de A debe ser un 10% más de la venta de B, o la venta de X1 debe ser un 10% más de la venta de X2. No sé si se entiende ese planteo, esa restricción. Esa restricción la tomé de uno de los exámenes que ustedes habían pasado, donde decía que tal producto tenía que ser un 10% más que el otro. Entonces, lo que tengo que hacer es multiplicar al segundo producto por 1,10. ¿Sí? Acá les voy a escribir. Supongamos que tenemos dos A y B, y estoy hablando de una restricción de A y B. Y la restricción lo que me dice es que la venta de A debe ser mayor o igual al un 10% más de la venta de B. Debe ser un 10, estoy escribiendo tal cual para que les sirva. Fíjense, vamos a esta restricción. La venta de A debe ser un 10% más de la venta de B. ¿Sí? Entonces, ¿cómo grafico esto? ¿Cómo escribo esto? La venta de A debe ser mayor o igual a, B por 1,10. ¿Se entiende? La venta de A debe ser mayor a un 10% de la venta de B. Sí, se ¿Se entiende? Fíjense, es lo mismo poner
A por 1,10 mayor o igual a B. ¿Qué les parece? Yo escribí arriba A mayor o igual a B por 1,10 y abajo les digo A por 1,10 mayor o igual a B. ¿Les parece que es lo mismo? No. No, tiene que ir unido. ¿Cómo me doy cuenta que no es lo mismo? ¿Cómo me doy cuenta cuál de las Por dos pasaje, es por la pasaje de correcta? término, en ese caso. Abajo. Dividido. Exactamente. Si no sé si, a ver, ¿qué sería por pasaje de término? A ver, porque puede ser que la respuesta sea correcta. El 1,10 pasa dividiendo A. Sí, sí, el 1,10 pasa dividiendo al otro. Pero fíjense, tienen que hacer este razonamiento, por eso les decía dándole valores. Voy a validar de vuelta. La venta de A debe ser mayor a un 10% de la venta de B. Entonces, yo determino que si A tiene un valor, vamos a suponer que B es igual a 5, le doy valor a B, ¿sí? ¿Cuánto va a ser A? ¿Qué valor podría tomar A? 5 por 1,10. 5,5. 5,5. 5 por 1,10, 5,5. Y entonces ahora vuelvo a la inecuación o vuelvo a la restricción. Si B es 5 y A me termina siendo 5,5, ¿se valida esto de que la venta de A es mayor que al menos un 10% de la venta de B? Sí. Sí. Ahora vamos a suponer que yo haya escrito mal la restricción, vamos a suponer que me equivoqué y escribí A por 1,10 mayor o igual a B. Démosle valores a B. ¿Cuánto es B? Vamos a suponer que B es 5. 5. Y entonces, ¿qué valor me tomaría A? 5,5. No. 4,54. 4,54. Ahí hago el pasaje de término. Claro. Y entonces vuelvo a pensar, 4,54 es mayor que el B por 1, que el 10% de la venta de B. Y se dan cuenta que no me da la validación. Ajá. Claro. ¿Lo entienden? Sí. Por eso les digo, escriban la restricción, denle valores y una vez que le dan valores se repreguntan si habiéndole dado valores y haciendo de esto una ecuación le dan valores ahí y a partir de cómo está escrita determinan el valor de X o le dan valores a X2 y determinan el valor de Y o de X1 y ahí se repreguntan, ¿esto que escribí cumple la condición que me está diciendo la restricción o no? ¿Sí? Claro. El otro punto que yo les había puesto ahí es ¿cómo tendría que estar? ¿Qué nos tendría que decir un ejercicio para decirnos que X2 es menor o igual a X1 por 1,10? ¿Cuál sería el planteo? Vamos a suponer una restricción, me dice X2 es menor o igual a X1 por 1,10. ¿Cómo estaría escrita la restricción? Si hablamos de venta de dos productos, X2 y X1, ¿cómo estaría escrita? ¿Qué les parece? Ahora doy al revés, le doy la inecuación y pensemos cómo sería el planteo. ¿Cómo nos diría el planteo para este tipo de inecuación? Que no debe superar Claro. el 10% del producto A o El que 1,10. X2 no debe superar el 10% del producto de X1 o algo así, ¿no? X2 no debe superar, ¿qué? El 10%. ¿El cuánto? Del valor de X1. No. No debe superar la venta aumentado en un 10% de X1.
Exactamente, eso sí es correcto. No es lo mismo decir que la venta de X2 no debe superar el 10% de la venta de X1. Eso no es lo que está escrito ahí. Lo que está escrito ahí es que la venta de X2 no debe superar el valor de la venta de X1 incrementado en un 10%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 1, ¿a quién le estoy multiplicando por el 10% más? A X1. ¿Y quién es la que no debe superar al valor de X1 incrementado en un 10%? X2. Por eso dice X2 debe ser menor o igual, o puede decir no debe superar, no debe ser mayor que la venta de X1 incrementada en un 10%. ¿Entendieron? X2 no debe superar la venta de X1 incrementada en un 10%. Esa sería la restricción correcta. Esta restricción que les acabo de escribir es la que conlleva a considerar esa manera de la forma de la inecuación. Lo otro que está escrito ahí en el PDF que les pasé, cuando decimos no es lo mismo que la venta de X2 no debe ser mayor al 10% de la venta de X1. La venta de X2 no debe ser mayor al 10%, vamos a poner a otra cosa, al 20% de la venta de X1. ¿Cómo escribo esta restricción? La venta de X2 no debe ser mayor al 20% de la venta de X1. X2 es menor o igual a X1 por 0,20. Por 1,20. Sí. A ver, ¿lo escriben? Ahí en el chat. No, por 0,20. Ah, 0,20. Menor a X. Sería X2 menor o igual a X1 por 0,20 para mí. Sí. No, no sé cómo se escribe. 0,20. Bueno, me faltaría igual. Sí. Sí, correcto. Bueno, otra forma que tienen que practicar es cuando lo explica, que también se los puse en el PDF. Por ejemplo, X mayor o igual a Y. ¿Se acuerdan cuando vimos en los prácticos les dije, siempre que nos digan X mayor o igual a Y, es una línea diagonal? ¿Sí? Porque ¿en qué punto X es igual a Y? Recuerden que para graficar partimos no de la inequidad, sino partimos de la igualdad. Entonces, X igual a Y significa una línea recta diagonal, un ángulo que está marcando los 45 grados, ¿sí? Entonces, ahora, si me dice X, a ver cómo puse en el primer caso, X mayor o igual a Y, ahí no tienen que tener duda de cómo se grafica, ¿sí? Ahora, ¿para dónde está el área de factibilidad? ¿Hacia arriba de la línea o hacia abajo, en el cuadrante superior o en el cuadrante inferior, en el eje en el eje cartesiano? ¿Para dónde les parece que va? Para arriba. Sí. Ah, no, perdón. Abajo. Abajo. Para abajo depende, porque mi X va a ser el que está horizontal. Entonces, sí, siempre va a ser para X abajo. por definición. Entonces va a ser, ¿cómo? Para abajo. Claro, eso es lo que me confundió a mí. Eso? Sí, es para abajo. ¿Cómo valido? Probando con los puntos de un lado y del otro, porque si no, no me daba. Nuevamente, si les quedan dudas, pongan un punto debajo de la línea y van a ver que X en cualquier punto por debajo de la línea va a ser menor que el valor de Y. Y en el otro caso, X, más abajo les escribí otro, Y mayor o igual a X. Pero no habíamos dicho X mayor o igual a Y. Por eso. Sí. ¿En ese caso sería para arriba? No. No, porque está menor es la Y y la Y es la ordenada. Sí, es la que está parada. Hagan un ejercicio, hagan todos, escriban ahí en sus cuadernos el gráfico y pongan en cualquier punto.
pongan un punto de X5 y un punto de Y y de X10 y hagan una línea horizontal y vean si ponen un punto debajo, si en cualquiera de los puntos va siendo superior al valor de X, superior al valor de Y. Sí. X es más grande. Ustedes para que siempre. a medida que se van corriendo hacia la derecha de X, al estar por debajo de la línea, no pongan un punto sobre la línea, porque en la línea, en cualquier punto de la línea, si X es 5, iba a ser 5, si X es 10, iba a ser 10. ¿Qué pasa? Imagínense si X es 7,5. ¿Qué valor va a ir tomando a medida que aumenta? Siempre va a quedar por debajo de Y. ¿Se entiende? Sí. Por debajo de la línea, porque no debajo de Y, por debajo de la línea. O sea que siempre X va a ser mayor que Y. Y si Ahora si dijera al revés, Y mayor o igual a X sería por encima de la línea. Exactamente. Okay. Y mayor o igual a X va por encima de la línea. ¿Sí? Porque cualquier punto que ustedes no agarren los puntos sobre la línea, agarren un punto sobre la línea, ¿sí? Sobre la línea que estés más sobre Y. Al mismo punto, no sé cómo explicarles si no les estoy mostrando, pero imagínense un gráfico en el que marco los puntos 5 y 10 de X y 5 y 10 de Y, ¿sí? Ahora trasládense sobre el mismo 5 de X más arriba, no en la línea, sino más arriba, y ante el mismo valor de X, de 5, al estar marcado como zona de factibilidad arriba, el mismo valor de X para arriba de la línea les va a ir llevando primero a 5 de Y, después a 6, a 7, a 8, a 9 y a 10, ¿se entiende? Sí, profe. ¿Seguro que entienden? Bueno, ahí lo tienen hagan ese ejercicio. Y esos son restricciones. Para el mismo ¿no? valor de Y hay una línea diagonal. En el eje cartesiano hay dibujado una línea diagonal. Para el mismo valor de X, el área de factibilidad va a estar por encima de la línea, porque el mismo valor de X que me lleva, como estoy en el eje de las X, me lleva en el 5 hacia arriba, a partir de la línea, que en la línea va a ser 5 de X, 5 de Y, cualquier número por encima va a ser mismo 5 de X, pero mayor valor de Y. Ahora, profe, si yo digo X mayor o igual que Y, es lo mismo que decir Y menor o igual que X. O Sí. si digo X menor o igual que Y, es lo mismo que decir Y mayor o igual a X. Sí. Ah, ok. Sí. Y Marisa, que me pregunta, la línea 45 grados trazo cuando me dice Y mayor o igual a X, sí. O igual cuando me dice Y mayor o igual a X. ¿Sí? Me puede decir cualquiera de las dos, menor o igual. La línea siempre va a ser la línea de 45. Solamente cuando tengo estas variables, cuando estoy considerando solo X y solo Y, cuando no hay ningún valor que acompañe a X y ningún valor que acompañe a Y. Eso generalmente Porque se da lo que me dice, sacándole cuando- el mayor o igual, que es independiente, y si va la X adelante o la Y detrás, lo que me está diciendo es X es igual a Y o Y es igual a X. Y eso significa en el gráfico una línea, porque si ustedes grafican esa línea se van a dar cuenta que a cada valor de X que le asigno le corresponde igual valor de Y. Por eso es una línea de 45 grados. Esa es la igualdad que está detrás de esa desigualdad. Ahí me puede decir mayor o igual, menor o igual, X o Y, adelante, atrás, lo que fuera. Lo que tengo que, una vez que tengo escrito, lo que tengo que pensar es para dónde va el área de factibilidad. Y ahí es cuando yo les digo que hagan, si les quedan dudas, denle valores o pongan un punto en el gráfico y vean si ese punto cumple la condición de X mayor o igual a Y o no la cumple. Entonces, depende dónde la cumple, si está marcada la zona por arriba o por debajo, ¿sí? Profe, una pregunta con respecto a eso de los puntos para corroborar dónde está el área de factibilidad. Sí. Cuando yo marco un punto en cualquier lado, controlo con todas mis restricciones, metas, lo que tenga, digamos. Si en alguna no cumple, ya directamente no se puede considerar área de factibilidad. De vuelta a la pregunta, por favor, Sol. De vuelta.
si no me cumple, por ejemplo, en una restricción, pero en las metas, en las otras restricciones sí, y en las metas también. No, O no sea, es, no es área factible. bien, o sea, sí o sí, en todas las restricciones y las metas tiene que quedar bien, tiene que cumplirse, digamos. Sí, las restricciones marcan por encima o por debajo, marcan una amplia gama de posibilidades. Cada restricción en forma independiente, cada vez que grafiquen una restricción, esa restricción como línea recta que es, tienen que identificar si el área de factibilidad está por encima o por debajo de esa restricción. Si la línea es vertical, si está a la izquierda o está a la derecha. Si es horizontal, si está por encima, está por debajo. Si tiene una pendiente determinada, si por encima de esa pendiente o por debajo. Siempre van a tener que marcar de la línea un área de factibilidad. ¿Sí? ¿Cómo analizo esa área de factibilidad? Y por eso identifico si es mayor o menor o mayor o igual que. Y para corroborar eso, lo que tienen que incorporar es un punto, ¿sí? Y pensar si en ese punto es viable lo que me está indicando la restricción. Con identificar un punto, con agarrar el gráfico y marcar un punto por encima y un punto por debajo, un punto para la izquierda, un punto para la derecha, miro, en este punto, ¿se cumple la restricción o me va a suceder algo que me va a impedir cumplir la restricción? Si la restricción me dice que el producto X tiene que ser o tiene que tener una demanda, una producción o una venta al menos de 40, creo que era como el área de las gaseosas o eso, cualquier valor que me diga, eso significa que el producto X, si está graficado, el producto, si está graficado en el eje de las X, tiene que ser mayor o igual a 40. Eso es una línea vertical, ¿sí? Cuando me dice la variable X o Y mayor o igual a un número, eso siempre es una línea horizontal o vertical, depende si me está hablando de X o me está hablando de Y. Si me dice mayor o igual y la línea es vertical, toda el área de factibilidad va a estar a la derecha. Si me dice menor o igual y la línea es vertical, el área de factibilidad va a estar a la izquierda. Si estamos hablando de mayor o igual en una línea de Y o de otro producto que está graficado sobre el eje de las Y, me dice mayor o igual, eso va a ser una línea horizontal y todo el área de factibilidad va a estar para arriba de esa línea. O bien me dice no puede ser o no debe ser mayor a tal valor, no debe ser superior a tal valor, el valor que toma ahí no puede ser superior a 40, significa que 40 es el límite, grafico la línea horizontal en 40 de I y el área de factibilidad va a estar por debajo. ¿Sí? Entonces, esas son restricciones muy fáciles si les plantean. Cuando X o Y toman un valor mayor o menor que una determinada cantidad, o bien cuando dice que una es la relación de la otra. Si dice X e Y como mayor o igual, menor o igual, Y o X, lo que fuera, siempre sepan que es la de 45. Y ahí solo analizo dónde está el área de factibilidad. Espero no haberlos confundido, pero si ustedes practican muchos exámenes o practican muchos ejercicios, van a comprender mejor esto que les estoy explicando, porque es lógica nada más. Profe. Sí. Le hago una consulta con respecto, yo fui una de las últimas, le preguntó con respecto al ejercicio que había pasado Cintia de restricciones. Ah, ok, bien, vamos a hablar sobre ese ejercicio, sí. Claro, ahora ya lo tienen todos. Sí, al momento de tomar los datos, obviamente cuando me pongo a hacer el gráfico quedaba algo totalmente abismal, pero yo tomé como la parte de una de las restricciones, que era 4 gaseosas y 2 aguas, yo lo tomé como que esa era la composición de la promoción A, que eso debía ser mayor o igual a 70, que era el cupo que quería vender el tipo, o sea, el vendedor, el comerciante en este caso, él como mínimo quería vender 70 lotes de esa promoción. Entonces, para mí, yo armé esa restricción haciéndolo de esa manera, compuesta de 4 gaseosas más 2 aguas. Y a su vez después armé como una restricción constante, dándole valor de X1 que vendría a ser gaseosas igual a 500. Yo lo tomé así, al momento de graficar me quedó, no sé, una guasada, porque cuando voy despejando quedan valores muy pequeños y el valor de X1 que era gaseosa me quedaba como en 500, súper lejos, digamos. Entonces como que eso ahí, y cuando usted le estaba explicando a Cintia, ahí me terminé de confundir o no
No de confundir, sino que como que ahí me entró dudas. Gracias, que cuando explico se terminan de confundir. No por eso, sino en mí para aclarar, digamos, yo, No, o sea, está muy bien, está perfecto, Daniela, está perfecto está perfecta la duda que vos estás planteando, porque a mí me habilita para explicarles algo. Bien. Cuando yo leo la primera vez el ejercicio también digo, ¿qué tengo que buscar? ¿Gaseosas, agua o promo A o promo B? Cuando a ustedes les entra la duda de que hay tantos datos y no saben qué es lo que tienen que buscar, va a haber algo que va a ser clarificador y que tiene que ver con la función Z. En algún momento la pregunta les va a decir cuál es la combinación que maximiza tal cosa o minimiza los costos. Y en esa pregunta que me está determinando la función Z, me está indicando qué es lo que tengo que buscar. Entonces, en este planteo, donde puede prestar a la confusión, si lo que tengo que buscar es la cantidad de aguas y gaseosas que tengo que vender o la cantidad de promociones A o B que tengo que vender, que es lo que te pasa a vos, por eso vos llegás por eso te confundís, porque vos no lográs identificar de primera mano si lo que voy a buscar es una combinación de aguas y gaseosas o lo que voy a buscar es una combinación de promoción A o B. Y ahí es donde graficás, donde está exacto, marcada sí, la sí. Bueno, entonces para que no ocurra eso, hay algo que les va a identificar siempre. Busquen el dato que les está preguntando. Les va a preguntar cuál es la combinación óptima. Tal vez no le diga de promociones, pero les diga cuál es la combinación óptima que maximiza el valor de ventas. Entonces, si me está preguntando cuál es la combinación que maximiza el valor de ventas, en algún lado tengo que tener el valor de ventas. Y cuando me diga el valor de ventas corresponde al producto A y al producto B, ahí identifico que lo que voy a graficar, que lo que voy a buscar en combinación, que lo que voy a plantear como X e Y son los productos A y B. En este planteo específico me dice cuál es la combinación que le permite la mayor o cuál es la combinación de promociones que le permite maximizar beneficios. Ahí me dijo todo. Cuando me dice la combinación de promociones, no duden que son promociones A y B. ¿Cuál es la combinación que me permite, a ver cuáles eran los ejercicios que dimos, la combinación de acciones? ¿Cuál es la combinación de acciones que me permite maximizar el beneficio? Por ejemplo, en unos ejercicios del práctico, no tengo que dudar que lo que voy a buscar, lo que voy a graficar en X e Y son las acciones. Independientemente, además de eso, voy a tener datos de riesgo, voy a tener datos de costos, varios datos. Acá en este caso tenía gaseosas y aguas, por ejemplo. Pero no me pierdo en que lo que estoy buscando, porque me va a responder la pregunta de maximización de utilidades, son las promociones. Una vez que identifiqué que mis X e Y o que la combinación o el dato que estoy buscando es la promoción, ahora sí planteo las restricciones en función de que lo que voy a incorporar en estas restricciones son A y B, promoción A y promoción B. Entonces, las dos primeras restricciones no hay problema porque dice justamente no quiere vender al menos 70 de A y al menos 40 de B o algo así. A ver. Quiere vender al menos 70 de A, no menos de 70 de A y no menos de 40 de B. Entonces eso ya A y B. Luego las otras restricciones siempre tengo que tener claro que lo que voy a incorporar en las restricciones A y B, no puedo meter otra cosa porque en el gráfico no va a ir otra cosa que A y B, no puedo incorporar otra cosa. Entonces, sabiendo que es A y B lo que tengo que definir como restricciones, me obliga a pensar que la combinación de A y B tiene que ser menor o igual a 500. Y entonces ahí es donde razono que como tiene como máximo 500 gaseosas, por cada promoción de A voy a incorporar 4 gaseosas. Entonces las 4 gaseosas que van por la cantidad de A que voy a vender, más las 2 gaseosas que van en la cantidad de B que voy a vender, porque lo que estoy buscando es cuánto voy a vender de A y de B, tiene que ser menor a 500. Y luego, en la otra restricción es, nuevamente lo pienso en términos de A y de B. ¿Qué me está diciendo cuando me dice que no hay más de 300 aguas saborizadas? Que dado que en cada A van 2 aguas y en cada B van 2 aguas, sumo, porque lo que voy a hallar con A y con B son las cantidades de promociones que voy a vender, entonces sumo ambos y determino que tiene que ser menor o igual a 300.
En resumen, lo que les quiero decir, yo no sé si al final en el grupo pasaron la solución completa de este ejercicio. Este ejercicio tiene 4 restricciones y una de las compañeras las planteó bien a las 4 restricciones. A ellos escribía en una de las soluciones que me dieron, estaban las 4 y estaban bien planteadas. Pero como resumen de esto les digo, cuando lean el planteo, identifiquen la Z, identifiquen la función objetivo. La función objetivo me va a decir necesariamente que estoy buscando la combinación de algo. Esos 2 algo que estoy buscando son los que tienen que aparecer en todas las restricciones, sean 1 o 5. A y B tienen que aparecer, no puede aparecer otra cosa en las restricciones que no sea A y B. Entonces pienso todo el planteo en función de esas restricciones o en función de esos datos que me dieron. ¿Se entendió la lógica que tienen que seguir para cuando se confunden, como se confundió la compañera? La compañera se confunde porque confunde que la verdad es que el planteo o cualquier otro también le puede pasar de que no me logro identificar de primera mano porque me tiran muchos datos, qué es lo que estoy buscando. Entonces, el primer paso es, el primer paso es identificar Z. Está mal escrito ese parcial, creo que en el momento que se lo dio se les explicó que lo que buscaba era... Sí, se les explicó ese día que estaba mal tipeado nomás el objetivo, digamos. Sí. Sí, porque no hay, creo que les da el valor del beneficio por A y por B y no hay forma O sea, de... no tenés datos para calcular los costos, entonces la lógica te lleva a decir que está mal redactada la consigna. Porque te da la utilidad de A y la utilidad de B, entonces nunca vas a poder minimizar costos si te está dando beneficio. ¿Pasó alguien, Cristina, la solución de ese, o alguno de ustedes vio la Completo solución completa? No vi. La verdad que las últimas fotitos no vi, pero... A ver, voy a ver. O alguno que me diga si pasaron. Profe, ¿un ejercicio como el ejercicio 18 de flujo de fondo puede entrar o no? ¿Hay chance o posibilidad de que entre eso? Está dado el tema, sí hay chances. Está dado el tema, está explicado, Perfecto. así como está explicado, como lo vimos, hay chances, hay probabilidades de que entre. Como todo tiene, acá en este caso, todo tiene la misma probabilidad. Claro. Todos los temas. ¿Me podría Bien. explicar por qué en ese ejercicio la inversión inicial sería cuando se hace el proyecto nuevo, no se le calcula el impuesto a las ganancias? ¿Y qué es la inversión inicial? Un costo. ¿No? El impuesto a las ganancias es un impuesto que grava las ganancias, o creo que en un audio les mandé, les expliqué, cuando un proyecto, cuando un estado, el impuesto a las ganancias surge del estado de resultados, ¿sí? Por eso, cuando armamos flujo de fondos, se acuerdan que hacíamos 2 cuestiones. Uno, la inversión inicial no está sujeta al impuesto a las ganancias porque no es un resultado ni positivo ni negativo, es una erogación de fondos, pero no es ni ganancia ni pérdida, es inversión. Eso lo saben ustedes a lo largo de toda la carrera. Ustedes están en quinto, saben que no es lo mismo costo que gasto ni inversión, ¿está? El impuesto a las ganancias grava o los resultados positivos, las ganancias, o en el caso de los resultados negativos, lo que hace es disminuir el impacto de las ganancias futuras, porque permite compensar cuando uno tiene una pérdida en su actividad empresarial, en un ejercicio tiene pérdida, esa pérdida el año siguiente se la puede restar de la ganancia que tiene, entonces termina con un impacto menor en el impuesto a las ganancias. Bueno, esto tiene toda una lógica tributaria, hasta 5 años, porque lo permite la ley de impuesto a las ganancias. Bien, entonces, pero el impuesto siempre grava o las ganancias o hace disminuir el impuesto siguiente por las pérdidas. Ganancia deviene de ingresos menos gastos, no inversión. ¿Está? Sí. Por eso la inversión no la grava, porque no es algo sujeto a ganancias, ni siquiera que te va a permitir. Ingresos y costos operativos. ¿Cuál es el segundo ajuste que se hace en el flujo de fondos con este concepto de impuesto a las ganancias como... ¿El ahorro de impuestos? ¿O no? El ahorro de impuestos, ¿y qué más se le incorpora al flujo de fondos? ¿Qué más hacíamos en el flujo de fondos? Justamente, ¿por qué calculábamos el impuesto a las ganancias y después volvíamos a hacer un ajuste? ¿Se acuerdan? Las amortizaciones. Las amortizaciones. Porque exactamente, por eso
incorporaba las amortizaciones, que eran un gasto, determinaba el impuesto a las ganancias en función del resultado y luego sumaba las amortizaciones. Porque en el flujo de fondos lo que analizo son las erogaciones efectivas. La amortización no es una depreciación, la depreciación no es una erogación, entonces no debería estar restando en el flujo de fondos. Pero lo resto justamente para poder determinar el impacto en el impuesto a las ganancias y después lo vuelvo a sumar porque quiero anular el efecto de la depreciación. ¿Sí? Exacto. Sí, correcto. Muchísimas gracias. Clarísimo. Buenísimo. ¿Qué otra duda tienen? Profe, yo vuelvo con el área de factibilidad. Ahí mandé en el grupo cómo había planteado yo el gráfico del parcial 2018, que había puesto 2 puntos para controlar si era el área factible y en ninguno me dio que las 4 restricciones se cumplan. Por eso no sé cuál marcar el área, no sé cómo marcar el área. ¿Y esta solución que vos mandaste, de cuál es? ¿Cemento y ripio? Sí, el que decía que tenía que ser el doble. Ahí es una meta secundaria y en ninguna de las posibilidades factibles, digamos, se cumple la meta secundaria. Hay una que más se acerca, digamos, pero no cumple. Pero recuerden que la meta secundaria no siempre se tiene que cumplir. Nosotros vimos un ejercicio en clase donde realmente no se cumple en ningún caso la meta secundaria. Lo que tenés que analizar, si tenés una meta secundaria que ves que no se cumple, es si está bien, para qué lado va. ¿Sí? Más que eso, no va, o sea, no vas a poder hacer porque no se cumple la meta. Pero es factible que no se cumpla por el modelo. En ese ejercicio del parcial, si marca el área factible de la meta secundaria, digamos, está del otro lado donde está el área factible de las restricciones, digamos. Por eso es que nunca se va a cumplir. ¿Se entiende? ¿Sabés qué, Sol? Pasarle el planteo de este. Ah, ahí pasaste, perdón. Uy, no se ve nada. Bueno. A ver. Oro y piedra. Yo puedo mandar una foto del que hice yo, pero está muy feo, pero igual, quizás se entienda. Sí, pasan. Pasen a ver, pasen las fotos. Vamos a mirar, yo voy a hacer el ejercicio. ¿Este qué año es? ¿2018? ¿El parcial 2018? Sí. Bueno, voy a ver si no tengo no tengo armada ya la solución de esto para poder pasárselo, pero sí, acá hay una cuestión de no les está planteando el problema las restricciones, me parece, Cristina, ¿no? Sino el hecho del área de factibilidad, eso es lo que les está dando dudas. Primero hay que ver si plantearon bien las restricciones y después lo que yo les comentaba justamente es que no necesariamente se tiene que cumplir la meta secundaria y eso lo vimos en clase en un ejercicio en particular. Lo que podemos hacer es, ustedes manden su propuesta, ¿sí?, de área o zona de factibilidad con las restricciones que ustedes tienen y nosotros esta noche le pasamos las restricciones y el área factible que tenemos en la solución, digamos, que es el correcto. Como para que ustedes hagan el análisis y después van a verificar si hicieron bien o no. ¿Les parece? Eso estás diciendo, Cristina, porque no viste el gráfico que mandó Emanuel. No lo vi. Especial para un viernes a la noche. Estaba practicando, profe, no es para el parcial. Es como, yo diría que esto es arte puro. Pobre. Un cuadro de Van Gogh y me va a dar, capaz me voy a quedar pensando lo mismo. Pobrecito, no, nos mandan un gráfico así para corregir y, no sé, mínimo tenés que abrir un vino, algo por el estilo. Porque es difícil de entender. Puede resolver con las tres incógnitas la programación porque lineal. me parece que el área de factibilidad es el tema. Y yo, disculpen, ¿sí? Que él puede resolver programación lineal con tres incógnitas. ¿Quién? Emanuel. Ahora les voy a pasar lo que yo armé del otro, de las gaseosas, porque no sé al final, porque Sol pasó otro ahora. ¿O no?
¿O pasaste alguien pasó los valores de Z de la No, gaseosa? profe, yo quedé en No, las restricciones y no hice los ángulos todavía, así que ahora paso. Cuando Daniela pasó. No, profe, yo no pasé, que sí que pase usted, le estaba pidiendo. Bueno, ahora les paso. El mío tampoco está muy prolijo, pero les va porque lo armé recién. Pero Claro, si no haciendo entienden, un me preguntan. repaso de eso, profe, porque justo también estoy trabajando, para poder determinar entonces correctamente las restricciones, tenemos que tener en cuenta qué es lo que nos pide, digamos. En este caso, como nos piden los lotes, parto de eso, de gaseosas y de aguas, digamos. Exacto. Lo que te decía, te va a guiar la maximización, la función y demás. Eso te va. Excelente, excelente. Te va a guiar. Clarísimo. Sí, muy claro. Gracias. Tienen que buscar por ese lado. Si se confunden y demás, busquen por ese lado. Ahí les voy a pasar. Bien. Estoy pasando la Hola, que yo profe. armé Le hago una consultita. ¿A qué hora no tenemos que conectar el lunes? ¿6:10 o 6:20 o 6:15? ¿O a las 6? Cristina, ¿podés decirle vos? Ahí yo estoy tratando de pasar con el celu porque por dentro. Tenían a las 6:10 que entrar para poder rendir la teoría. Y después tenían que entrar, si no me equivoco, claro, se quedan directamente ahí, de 6:10, empieza 6:20 el examen teórico, hasta 6:30, ¿sí? Ahí tienen 10 minutos para mandar la teoría, y 18:45 empieza el horario para el práctico. El examen práctico empieza a las 7 y termina a las 8:30 o 8:40, y ahí tienen 10 minutos para mandar el examen. Bueno, profe, gracias. Profe, y otra pregunta con respecto a la asistencia. Yo pregunto porque yo en el primer parcial ya tuve una mala experiencia con la virtualidad. Por suerte la profesora Alicia, el profesor Nolte me consideraron el examen, pero fue también es decir, no hay que bajar ninguna, ya como extensión sería del Google Meet. No, porque esa la tengo yo. Pregunto porque la veo después. A ver, yo tengo la extensión instalada y es para que yo les pueda tomar asistencia a ustedes. Acuérdense que más allá de que yo tome la asistencia y ustedes estén en la asistencia, se considera presente cuando ustedes ingresan el examen al aula virtual y lo mandan, ¿sí? Si yo no tengo examen para corregir y los tengo presentes, no puedo validar en qué horario ustedes terminaron el examen, ni si lo hicieron de fuera de horario o cómo lo armaron, digamos. Bueno, profe, gracias. No, profe, una consulta. Yo la primera vez no pude rendir, así que desconozco cómo es. Entro al aula virtual, entonces ahí hay un enlace para poder rendir la teoría y ahí nomás se rinde el práctico. Nosotros el práctico mandamos, en el horario que empiezan a rendir el práctico, mandamos por correo, ¿sí?, el examen, dependiendo del punto que a vos te toque, digamos. En el caso de los exámenes pasados era por terminación del número de libreta. En este caso todavía no, nosotros tampoco sabemos, digamos, cómo va a ser, pero supongamos que empieza a las 7, nosotros enviamos a las 7 los exámenes a sus correos. Indistintamente de que nosotros le enviemos el examen al correo, a las 7 se le va a habilitar en el aula virtual el examen, ¿sí?, que les toque. O sea, ustedes tienen que entrar y si saben que, por ejemplo, en este caso era el número de libreta y les tocaba, tienen la libreta 0, le tocaba el tema 1, van y bajan el examen 1, tema 1 y lo resuelven. Y después lo suben en formato PDF, es lo recomendable porque, primero porque tiene el horario en el que ustedes cerraron el PDF y que en la última modificación que le hicieron, y después es mucho más liviano, ¿sí?, para la plataforma. Acuérdense que no van a ser ustedes 50, 60 personas, sino que va a ser toda la cátedra subiendo exámenes en la misma franja horaria, lo que puede hacer que la página funcione un poquito lenta. Entonces, mientras más liviano sea el archivo que ustedes manden, más rápido lo van a mandar. Aparte de eso, y haciendo mención a lo que le pasó a Pablo el otro día,
Cuando ustedes cargan el examen tienen que guardar, ¿sí? Cuando ustedes guardan, le va a llegar un mail a su correo particular, el que tienen registrado en el aula, diciéndoles que se subió correctamente el examen. Si ese mail no llega, ustedes no guardaron, primero tienen que verificar que se haya mandado y si tienen algún inconveniente nos hablan y nos avisan del por qué. Ya sea se le cortó la luz, se le cayó internet, no anda la página, tienen que avisarnos a nosotros como para poder decidir, establecer qué curso de acción seguimos para recibirle el examen. Bien. Bien, profe, gracias. Eso solo si no nos llega el correo de que hemos enviado, digamos. El correo te tiene que llegar, a vos te habrá llegado en el momento que vos mandaste un mail de teoría, y, o sea, 2 mails del aula virtual, uno que recibió la teoría y uno que recibió el práctico. Sí, porque en el primer parcial se acuerda que estábamos y, profe, llegó mi examen, profe, llegó mi examen, así, por eso. Es muy difícil controlar incluso que a ustedes les haya entrado el examen, porque nosotros tenemos los 2 cursos completos, están metidos en un solo enlace. Entonces llegan todos los exámenes al mismo lugar y no tenemos forma de filtrar por nombre, no tenemos forma de establecer por orden alfabético ni nada, como para decir, bueno, busco más rápido el examen de cierta persona. Aparte de eso, si tuviéramos la posibilidad de hacer eso, tenemos el inconveniente de que estamos molestando a los demás, ¿sí? Claro, porque ante la desesperación empiezan a abrir los micrófonos, ¿sí? Y empiezan a hablar todos juntos, y el que está resolviendo el examen se pone nervioso porque están hablando, y ya entra la duda de si a mí me va a salir mandar el examen, voy a llegar a tiempo para sacar las fotos. Entonces, vamos a tratar de, primero, hacer las consultas que tengamos que hacer por chat, ¿sí? Nosotras dos vamos a estar conectadas constantemente, como estuvimos en la clase pasada, y vamos a estar leyendo el chat, ¿sí? Puede que tardemos un poquito en contestar, ¿sí? Porque si hay alguna decisión que tomar y nosotros tenemos que consultar a nuestros superiores, primero vamos a consultar al superior y después vamos a transmitir la definición que tengamos. Pero tratemos, sí, justamente de primero usar el canal del chat para hacer todas las consultas, ya sean de subir o no subir, o las consultas en cuanto al planteo, ¿sí? Más que nada por ustedes, porque nosotros estamos a disposición de ustedes, pero si empiezan a hablar todos juntos, justamente los demás se empiezan a molestar y termina siendo algo inentendible para todos. Profe, pero ahí en el aula virtual, ahí en el aula virtual yo ya he visto que ya descentralizaron ya, por ejemplo, para subir la teoría para la profesora Marva y para la profesora Vázquez, no se sube ya el grupo 8 y 7. La teoría no nos llega a nosotros, les llega a los profes de teoría. El práctico, la verdad que no nos comentaron nada, pero hasta el último examen, ¿sí? El práctico llegaba todos juntos a los 2 grupos, digamos. Estaba el grupo 5 y el grupo 8 y los exámenes entraban todos juntos. No se hacía división del grupo 5 o del grupo 8. Preguntaban en el segundo si hay alternativas. La vez anterior, cuando tenían dudas, enviaban a los mails de comunidad UNE, que en todo caso se los vamos a dar ese día, para que ustedes, si les quedan dudas de que se ha enviado o que no han recibido el correo, lo puedan enviar al mail. El lunes se los vamos a pasar. Cuando entremos al aula virtual y el examen se los pasamos a los mails. ¿Sí? Sí, de igual manera, ellos reciben el examen desde el mail oficial. Claro. Así que el mail lo van a tener. Bien. Profe, hago una consulta. Cuando nosotros queremos sacar la foto, por ejemplo, yo que me conecto con el celular, seguramente como alguno de mis compañeros, y queremos sacar la foto con la aplicación de Scanner, en ese caso tenemos que avisar por el estado en que va a quedar nuestra cámara, porque desconozco si voy a estar visible por o el no. chat, decís voy a sacar la foto, entonces yo sé que si a vos se te cierra la cámara es porque estás sacando la foto y no porque lo cerraste a propósito. Perfecto. Y otra consulta.
Hoy la profesora Alicia mencionó que podíamos tener el material o algo así, si no mal entendí. ¿A qué material se hace respecto? La verdad desconocía del tema, por eso pregunto. Y lo que pasa es que ustedes van a poder tener, ustedes tienen que rendir ahí. Lo que nosotros nos vamos a garantizar es que no tienen que tener contacto con otras personas, pero el material que ustedes tienen, que es el material de la práctica y demás, lo pueden tener ahí a disposición. Ese es el material. Nosotros no podemos ver, por ejemplo, que vos tenés puesto sobre el escritorio más que lo que tenés enfocado ahí en la cámara. Eso es lo que se refiere. O sea, nosotros sabemos que si ustedes quieren, digamos, pueden tener escrito una fórmula en particular. Eso también se considera, digamos, al momento de establecer la complejidad del examen o cómo se va a orientar el examen, si va a ser aplicación de fórmulas solamente o va a ser algo para que ustedes hagan un proceso de análisis, ¿sí? Para poder determinar cómo encarar el ejercicio y a qué decisión o a qué resultado llegar, ¿sí? Los ejercicios se tratan de plantear para que sean incluso las preguntas teóricas, como para que ustedes, no por tener abierto el PDF de la unidad 8 puedan resolver, sino porque ustedes conocen del tema, ¿sí? Y saben hacer la interpretación o el análisis necesario como para responder. Por eso los tiempos, por eso ustedes van a ver que los tiempos son justos. ¿Por qué? Porque la virtualidad nos obliga a lograr el examen. Lo que quiere comprender o lo que se busca es saber si ustedes han comprendido los temas, obviamente. Entonces, el tiempo es una variable que se acota para que no sea simplemente tomar los apuntes que sabemos que van a estar disponibles de alguna u otra manera, o la consulta con un compañero. El tiempo es una variable que se ajusta justamente para poder captar si ustedes han comprendido la materia, si lo han estudiado. Cuando uno ha estudiado, dada pregunta, lo responde en este tiempo del que van a tener para teoría o que van a tener para el práctico. Si uno se tiene que ya el tiempo no va a dar para que ustedes ahí se pongan a buscar en un libro, en la guía, en un Excel o lo que fuera, cómo responder eso, ¿sí? Por eso la variable, el tiempo es una variable que se toma considerando que ya la virtualidad hace que los exámenes sean como al libro abierto. Bueno, ¿alguna otra pregunta de programación lineal? No, profe. Una última pregunta de costo, volumen, beneficio. Sí. Hay un ejercicio que es un parcial que tiene un estado de resultado para hallar la contribución marginal y tiene un montón de conceptos antes de la contribución marginal. Merma comisiones, ingresos brutos y costo de envasado, por ejemplo, como un costo comercial. Explicó el otro día la capacidad normal, ¿no podría entrar ahí antes de la contribución marginal? ¿De capacidad normal? Sí, bueno, ahí en más que en realidad que la contribución marginal o el análisis, lo que hay que tener en cuenta es qué método de costeo se está aplicando. ¿Se acuerdan que eso lo habíamos visto? Hay que ver qué método de costeo estoy aplicando. Primero, para la contribución marginal se toman en cuenta los costos variables, ¿sí? Entonces, si ya la amortización deviene por una cuestión variable, ¿por qué? Porque determino la amortización del bien en función de la cantidad de unidades producidas, por eso es variable, porque aumenta, disminuye de acuerdo a cómo se mueve el bien, a cómo se produce. Entonces, obviamente que va directamente como un costo variable, ahí ya no hay duda, y eso es en cualquiera de los dos métodos, por absorción o método directo, en ambos, la amortización o la depreciación por unidades como método de amortización es, o como costo, es considerado variable y va en cualquiera de los dos, variable o costo completo. Ahora bien, ¿qué pasa si la depreciación es un costo fijo? Porque está con un método de línea recta o de vida útil, años de vida útil, y se determina una periodicidad determinada, tiempo. En ese caso forma parte de los costos fijos. Si es una máquina, un bien afectado a la producción, es costos fijos de producción, que deben ser tenidos en cuenta bajo un sistema de costeo completo.
¿sí? Entonces van a integrar el costo del producto. Ahora, cuando lo voy a incorporar como una parte del costo del producto y en consecuencia va a ser base o va a ser tenido en cuenta en la contribución marginal porque forma parte del costo del producto, porque el sí me lo determina, por el tema de costeo me lo determina que forma parte, ahí es donde tengo que analizar el tema de capacidad normal y capacidad operativa, ¿sí? Es decir, lo que estoy haciendo es incorporando un costo al costo del producto. Estoy viendo qué costo final tiene un producto. Dentro del costo está materia prima, mano de obra, otros, y el costo fijo de producción. El valor que voy a incorporar a cada producto, cuando hablamos de costo fijo de producción, debe tener en cuenta la ociosidad. Para determinar si existe ociosidad, ¿se acuerdan que yo les decía? Es si hay capacidad ociosa, o sea, si no está siendo utilizados los bienes o la fábrica o los costos que estoy pagando, no están siendo utilizados de acuerdo a su capacidad normal. Si no están siendo utilizados de acuerdo a su capacidad normal, no puedo cargar al producto y en ese punto yo les decía, hagan el supuesto exagerado de que todo el que produzco hice la producción de un solo bien cuando mi capacidad normal eran 10.000 bienes y entonces tengo que prorratear o establecer el valor del alquiler. No puedo cargar a un producto el valor de todo el alquiler porque la fábrica no estuvo operativa. Entonces lo que tengo que hacer es ver qué capacidad normal tuvo, qué capacidad operativa tuvo, cuál es la capacidad normal, determinar a qué porcentaje de capacidad está trabajando, al 50%, al 60%, al 80%, y tomar del costo ese porcentaje y recién allí distribuir entre todas las unidades producidas. ¿Está? Sí, sí. Bien. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? ¿Va a ser fácil el proceso? No. Lo que tiene este parcial, a mí me gustan más los segundos parciales que los primeros. Lo que tiene este parcial es que todo es comprobable. Si ustedes practican y practican, se van a dar cuenta que si toman línea de producto es comprobable, puedo comprobar si hice después de todo el desarrollo, llego al número que tenía que llegar. Si tenemos programación lineal, miro si esa combinación es, repienso la restricción y digo, ¿realmente cumple todo esto? ¿Con esta combinación doy respuesta a todo esto? Si hablamos de análisis de estados contables, también puedo racionalizar, digo, ¿realmente significa que tiene el 60%, que la antigüedad? ¿Qué pasa si vendo cada 65 días, corroboro de otra manera? Si estoy hablando del lote óptimo de compra, valido que el número que haya obtenido aplicado a los costos de mantener y el costo de inventario me da la igualdad de costo de mantener y costo de inventario, entonces eso me certifica que el dato de cantidad es correcto. Si me pide tiempo entre pedidos, lo analizo de vuelta y digo, bueno, ¿qué pasa si cada 45 días pido? ¿Realmente cuántos pedidos? Lo racionalizo. Por eso le digo, este parcial lo que tiene es que todos los valores que ustedes puedan hallar o que puedan considerar, hay una instancia en la que puedo pensar y validar y comprobar si lo hallado corresponde o está correcto o está orientado por lo menos para el lado de los valores. A veces que no da el valor exacto y bueno, entonces me hace el ruido necesario para rever el estado de resultado y a partir de ahí rever la restricción, los valores que tomé en las líneas de producción o en las ventas de producto, en la contribución marginal, los costos fijos, ¿sí? Eso tiene, en este parcial está una ventaja que tienen, pero lógicamente eso para poder comprobar tengo que terminar y para poder terminar tengo que hacerlo en forma rápida para que me dé el tiempo suficiente de comprobar. Sí, 3 ejercicios. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, profe, yo por mí no. Bueno, les deseamos muchos éxitos, sigan estudiando, seguimos conectados el fin de semana hasta el lunes, sigan practicando y cualquier duda nos plantean y vemos cómo las resolvemos. Estudien, éxitos. Muchas gracias. Gracias, profe. Muchas Gracias, Si no profe. los veo más, si no los veo después porque aprueban, se sacan 10 y entonces ya no me van a consultar nada, ni consultar nada, y ojalá que esa sea la situación. Les deseo éxitos en su carrera, que se reciban y que sean muy buenos contadores, que es una muy linda profesión para abrazar.
Muchísimas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. En el final nos vemos, ojalá. Obvio. Sí. Uy. Bueno, chao chicos, hasta luego. Chao, chao. Adiós. Chao Cristina. Chao, chao.